Bien, comenzamos con esta nueva clase que se titula Cronograma de Eventos de la Parousia. Si usted vio el tema anterior, la clase anterior, va a saber qué significa parousia, que no es otra cosa sino la segunda venida de Jesucristo. Entonces, normalmente, como las citas bíblicas están dispersas a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, lo que hemos hecho es organizarlas, ordenarlas en orden de aparición de estos eventos que van a acontecer tanto previo como durante la venida de Jesús. Y esto es muy importante para que nosotros podamos tener una noción más clara del desarrollo de las actividades divinas, del programa, vamos a decirlo así, el programa o cronograma divino, de cómo piensa Dios llevar a cabo la, el establecimiento de su reino, de su gobierno aquí en la tierra, por medio de Jesús, el Cristo, su Hijo amado. Entonces sí es importante que podamos tener esta noción cronográfica o esta noción también de tiempos de estos eventos. Entonces vamos a empezar y los hemos numerado. Seguramente usted podrá encontrar algunos otros pequeños eventos que pueden estar intercalados, pero como siempre lo he dicho, con esta hora que tenemos de clase no nos alcanzaría todo, va a enumerar todas las actividades, pero usted puede estudiar en casa y hacer esas inserciones en su cuaderno de trabajo, que desde el principio ya usted tiene preparado ahí para hacer anotaciones. Bueno, entonces vamos a ver estos eventos en orden de aparición. He puesto algunas imágenes por ahí un poco, eh, surrealistas, vamos a decirlo así, a veces otras de ficción, que captan ideas pues no fundamentadas en la Biblia acerca de esos eventos, como este que tenemos aquí. Está viéndose algo de destrucción, pero ya hemos comentado al respecto en las clases anteriores que Dios no va a destruir la tierra. Sí va a haber castigos, sí va a haber obviamente algo de destrucción, pero la destrucción es focalizada en ciertas personas, en ciertos grupos militares y en ciertos grupos políticos y religiosos. Fuera de ahí, Dios quiere que la humanidad siga existiendo. Bueno, vamos a comenzar con la primera. De aquí vamos a retomar las primeras 7 de las plagas, porque son los primeros eventos que suceden antes de la parucía o de la aparición de Jesús, de la venida de que Él se manifieste en el cielo, de que se pueda ver literalmente en el cielo. ¿Qué acontecimientos hay? Número uno, una úlcera maligna y permanente, o sea, continua, que no se quita en las personas malvadas, aquellos que se separaron de Dios. Tenemos las citas ahí que ya las vimos en la clase de las plagas, las 7 copas de la ira de Dios. Busque usted la clase y ahí las va a encontrar de manera más narradas, de una manera un poco más específica. Número 2, tenemos que el mar se convierte en sangre y también esta plaga va a afectar a las personas malas. Acuérdense que el mal o la maldad es aquella acción o esa serie de actitudes que toman las personas para separarse de los lineamientos divinos, de sus mandamientos. Entonces, toda persona que se separa conductualmente de los mandamientos de Dios está actuando mal. El mal lo está trabajando a esta persona en su mente. Número 3, los ríos y manantiales se convierten en sangre. Tenemos aquí las citas de soporte, ¿verdad? Apocalipsis 16, versos 4 al 7. También lo van a sufrir las personas malas. O sea, a lo mejor puede estar pensando, pero ¿cómo puede ser posible que, eh, por ejemplo, cuando habla del mar, el mar no es agua potable, pero es un medio de comercio muy importante a nivel mundial. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el mar se convierta en sangre? El comercio se va a paralizar. El transporte de alimentos y de insumos de toda clase y todo tipo se va a ver detenido. Y eso va a afectar la economía mundial, evidentemente, sí va a haber una afectación. Pero obviamente lo que Dios pretende es castigar o sancionar a las personas malvadas. Ahora, alguien puede pensar, ¿por qué castiga a los que están vivos y a los que murieron haciendo el mal no los castiga? Bueno, es que va a haber una segunda ocasión, lo vamos a ver más adelante en otra clase, cuando Dios va a establecer un juicio para todos los que no resucitaron en la primera resurrección, la cual vamos a ver en esta clase.
Mientras este castigo es para los que estén vivos en el tiempo previo a la venida de Jesús. Entonces, por otro lado, las aguas dulces, que son los ríos, que son los que contienen los ríos y manantiales, ¿qué cree que va a afectar? O sea, van a dejar de ser potables. Y esto significa que en los grifos, ¿verdad?, de las personas malvadas, el agua de ellos se va a convertir en sangre. Y usted dirá, ¿por qué dice eso? ¿Con qué base lo dice? Bueno, ahí en Éxodo, en las plagas de Egipto, ustedes pueden constatar cuando esto sucedió, justamente las plagas descendían específicamente sobre los egipcios. Un ejemplo de cómo Dios es selectivo y electivo al momento de hacer este juicio, aplicar estas sentencias divinas que son castigos en su aplicación, como lo hizo con Egipto, es un referente muy importante en las plagas de Egipto. Y, por ejemplo, cuando había tinieblas, oscuridad absoluta entre los egipcios, en donde vivían los israelitas, existía luz. Estaba el proceso normal de la luz del día y la oscuridad de la noche. Pero los egipcios tuvieron oscuridad, tinieblas, unas tinieblas muy, muy, muy densas, más que la noche. Y solamente le afectó a los egipcios. La última plaga, que fue la 10ª, la muerte de los primogénitos egipcios, eh, la marca que tuvieron los israelitas en sus puertas y en sus ventanas es muy importante porque habla de fe, habla de la fe que ellos pusieron en Dios, no en las marcas, porque las marcas pudieron haberse convertido en unos amuletos y no fueron amuletos. Ellos pusieron su fe en Dios y aplicaron el mandamiento de él, que tenían que embarrar o untar de sangre de cordero los dinteles o los marcos de sus puertas, de las puertas de sus casas. Y cuando pasó el ángel de la muerte, entonces obviamente identificaba qué hogares sí tenían la señal, por lo cual, cuáles eran los hogares de fe, los brincó, de ahí el nombre de Pesaj, que significa puente o saltar, significa Pascua, lo que significa Pascua. Es algo muy sencillo. Lo que Dios está viendo es la fe de los que creen en Él. Y entonces cuando Dios envía un juicio o castigo, juicio es castigo, o una sentencia a una nación o varias, lo hace siempre cuidando a su pueblo. Cuando su pueblo es fiel, porque cuando su pueblo no es fiel, pues también obviamente que castiga a su pueblo. Pero en este caso, como en las plagas de Egipto y la 10ª plaga de Egipto, donde es electivo Dios y selectivo, selectivo porque detecta a los primogénitos de los egipcios, de los que no son su pueblo, y elige, electivo, porque elige a los primogénitos que sí son de su pueblo. Entonces hace esa diferenciación, como lo dice el profeta, apartando las ovejas de los cabritos. Como lo dijo Jesús, es un modelo profético muy antiguo que también repite y usa Jesús para hablar del bien y del mal, o de los buenos, perdón, y de los malos. Y entonces no nos debe extrañar que cuando vengan estas plagas que habla el mar se convierte en sangre, el agua potable que está en los ríos y los manantiales también se convierte en sangre, lo va a hacer exclusivamente para las personas que son malvadas. ¿Qué va a pasar con su pueblo? En su pueblo no va a salir agua contaminada de sangre, va a seguir siendo agua pura. Aun cuando en el vecino le esté saliendo agua en sangre o ensangrentada, vamos a decirlo así, en la casa de los hijos de Dios no va a haber esa manifestación de castigo, porque Dios no está castigando a sus hijos. Es algo que tenemos que entender, que Dios tiene el poder de hacerlo, evidentemente. Él tiene un poder que se escapa de la ciencia humana y de la lógica humana, evidentemente. Número 4, el sol quema a los hombres con fuego, según el capítulo 16, verso 8 al 9 de Apocalipsis, que también va a quemar específicamente a los malvados, no a su pueblo. ¿Cómo va a ser esto posible? Pues con el poder de Dios. Él va a poder ser selectivo para los que va a castigar y electivo para los que va a librar del castigo. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. La número 5. Bueno, hablando un poquito de esta 4, el sol quema a los hombres con fuego.
Algunos piensan que va a ser un proceso natural en donde la capa de ozono se va a desintegrar y entonces el Sol va a emitir radiaciones importantes a la Tierra. No se trata de un evento natural, eso es un evento natural, un desastre natural, pues no es así. Esto que va a hacer Dios es literalmente que el fuego del Sol va a quemar a aquellas personas malvadas sin alterar, fíjese bien, sin alterar el estado de la Tierra. ¿Qué significa? Que Dios no va a quemar las plantas, los árboles, literalmente las plantas, los árboles, sino a las personas. Los va a dañar. A aquellos que no lo aceptaron, que no creen en Él y que cometen crímenes contra las personas, contra los seres humanos. Bien, ahora sí, número 5. Dice que el trono de la bestia y su reino se cubrirá de tinieblas. Es decir, así como hubo en Egipto tinieblas densas, de alguna manera esas tinieblas producen cierto tipo de dolor físico. Entonces, van a venir esas tinieblas específicamente sobre los líderes políticos, militares y religiosos de aquel sistema de gobierno que va a ir a hacer guerra contra Jerusalén y posteriormente contra Dios, que es un sistema político, religioso y militar que tiene subyugada a la humanidad desde hace muchos años. Inició con el poderío de Roma. Esa es la primera bestia que sale y que ve Juan. Juan es muy contextual en su tiempo y él está viendo proféticamente a una nación y proféticamente la describe como una bestia terrible. ¿Por qué? Porque es un gobierno, un sistema de gobierno criminal y asesino, por eso es terrible esa bestia. Dios ha comparado las naciones y los gobiernos o los reinos humanos con cierto tipo de bestias o animales salvajes. Decir bestia es en nuestro lenguaje español, es decir, un animal salvaje o una fiera. Sería la traducción más directa a nuestro español, una fiera. Entonces, la fiera que ve Juan, que describe a esa nación, es una fiera rara y extraña. No es un leopardo como es el símbolo de Grecia, ahí en Daniel, de la visión de Nabucodonosor. Tampoco es un león como la, la fiera que representa a Judá. Tampoco es un oso, ¿verdad? Ni es un águila, etcétera. Cada nación tiene un animal que lo representa. Por ejemplo, aquí en México, el animal que nos representa es el águila. Entonces, a eso se refiere. Y el águila es una fiera también, digo, es un ave, pero lo podemos identificar como un animal salvaje, es una fiera. Bueno, entonces, Roma se levanta como la primer fiera en la visión profética de Juan para enmarcar las cualidades criminales y salvajes de esa nación, pero sufre una herida casi de muerte, esa bestia o esa fiera, pero se levanta otra fiera en su lugar más terrible todavía, con más poder. Es la segunda parte del Imperio Romano. Y ese Imperio Romano sigue, es hegemónico incluso hasta nuestros días. Todavía está gobernando ese Imperio Romano a través de una mezcla política religiosa. Bueno, entonces, dice aquí que el trono de la bestia, Juan tenía esa visión con los elementos de su tiempo, así que Juan está hablando de la nación o las naciones que él conoce en su tiempo. En la época de Juan ni Dios no lo reveló que fueran los chinos o que fuera alguna otra cultura pagana, simplemente era la cultura romana. Pero podemos entender en el mensaje profético que Dios sí va a hacer un juicio, un castigo a las naciones que se separan de Él y que van y adoran a imágenes falsas. Y ahí entra todo tipo de religión falsa y todo tipo de líderes religiosos y políticos, porque están mezclados, que adulan a la bestia, a esta gran nación, de la cual surgen muchas variantes y formatos de idolatría y de crimen, de crímenes diversos. Bueno, a ese sistema de gobierno, al liderazgo de ese sistema de gobierno, es a donde va a enviar Dios esta oscuridad o estas tinieblas especiales que les van a producir mucho dolor. No podemos imaginar de qué tipo de dolor vaya a suceder o vaya a ser,
o por qué las tinieblas les causan dolor a las personas, pero es un hecho que va a suceder. Número 6, el río Éufrates se seca, que es una forma de decir que los ejércitos de los reyes del oriente con respecto a Jerusalén van a ser reunidos en Armegido, o el valle de Josafat, o el valle de la decisión, o el valle de Esdraelión. Tiene varios nombres a lo largo de la historia de Israel. El más común es el valle de Megido, y eso es lo que significa Armegido o Armagedón en griego. Ahí van a estar congregados los ejércitos de esos reyes del oriente, o sea, más allá del oriente o del este de Jerusalén. Si nosotros vemos el mapa, las naciones que están, ya lo comentamos en la clase antepasada, las naciones que están al oriente de Jerusalén, pues comienza con Irak, luego con Irán, con Afganistán. Si nos vamos más hasta el este, pues terminamos con Mongolia y China, y quizá Japón. Entonces, se va a saber en el momento, ¿verdad? Muy probablemente a nosotros, esta generación, no nos toque vivirlo, pero la generación cristiana que se mantenga fiel a Dios va a poder entender este mensaje, va a poder apreciar que lo que está diciendo Dios está sucediendo en su momento y va a saber identificar los acontecimientos e identificar a esas naciones que van a estar aliadas con la bestia, es decir, con el Imperio Romano. Bueno, pues dice que afecta a los malvados. ¿Por qué? Porque una parte de las personas que hacen el mal contra Dios se van a unir en una conflagración mundial y van a ir hacia Jerusalén para destruir Jerusalén, evidentemente. Número 7, este es el castigo o la plaga del granizo, del peso de un talento, del peso de 40 kilos, más o menos, de hielo. Y también va a ser sobre los líderes malvados, ¿verdad? Y sobre las personas también en general, que pues el mal es su modus operandi. Obviamente todo esto a nosotros no nos asusta, porque nosotros podemos enseñar de manera muy precisa a las generaciones por venir acerca de estas señales que a unas personas les va a dar terror y sufrimiento, mientras que a otra, a los fieles y escogidos, les va a dar alegría. No que sufran las personas, sino que la señal en sí misma se convierte en un motivo de alegría, porque es eso, es un identificador, es una señal, es un identificador divino de que Jesús está por, por bajar del cielo, porque primero tienen que suceder estos eventos antes de que Jesús baje del cielo. Y la bajada de Jesús, o la parousia, o la aparición de Jesús, es el evento máximo que da alegría a los que están esperando, o a los que estamos esperando ver a Jesús, ya sea transformados, que estemos en vida en ese momento, o resucitados, que seamos levantados después de haber dormido el sueño mortal. ¿Qué sigue después de estas 7 primeras plagas o 7 castigos que va a mandar Dios sobre la tierra? Bueno, aquí vemos en la siguiente imagen, el número 8, cómo los ejércitos de los reyes de Oriente que vienen del Oriente se estacionan en Armegido, en el valle de Megido, en Armagedón. Según Apocalipsis 16:16, son convocados. De cierta manera, Dios permite que esto sea posible porque las personas están buscando algo en Jerusalén, de lo que no están conformes y quieren capturar a Jerusalén, quieren destruir la ciudad y tomarla, poseerla a ellos. Ese es uno de los propósitos importantes. Acuérdense ustedes que cuando Dios hace juicio contra las naciones, o alguna nación en particular, lo hace usando a otras naciones más poderosas. En este caso significa que a la vez Dios está juzgando al Israel de ese tiempo, al Judá de ese tiempo, a los judíos de ese tiempo, más adelante en el futuro, por su conducta, evidentemente, porque no son fieles a Dios. Y entonces trae esa conflagración mundial de ejércitos invasores que van a estar ahí para asediar y acechar a los judíos. Es como Dios castiga a las naciones que se separan de él. Y se entiende que los israelitas o judíos
se están separando de Jehová, muchos. Hay mucha gente judía que no cree en Jehová, así de sencillo. No todos los que son judíos, ni todos los que son israelitas, dijo Pablo, lo son en lo manifiesto. Entonces ya desde la época de Pablo ya se veía este problema fuerte de que los israelitas o judíos que existen en cada época no necesariamente son fieles a Dios o a Jehová. Y Dios vuelve a sancionar a Israel en el tiempo futuro con este ejército invasor que los va a atacar a los judíos. Número 9. En Zacarías capítulo 12, versículo 1 al 9, dice que Jehová se prepara para destruir a los ejércitos invasores. Y Zacarías está hablando del gran día de Jehová, es decir, el gran día que todavía no se ve. Ese gran día, los profetas lo mencionan como un único día, que no ha existido nunca. Va a realizarse una sola vez y es la intervención gloriosa de Jehová en la tierra, en los asuntos de la tierra. Así que el que Jehová venga a intervenir en la tierra no es nuevo de Jesús hacia nuestros días. Es una promesa que hay desde los profetas antiguos, en donde Dios va a intervenir en el sistema de gobierno humano para implementar su sistema de gobierno divino. Y entonces se alistan los preparativos para la gran batalla. Así como hay el gran día de Jehová o el gran día del Dios Todopoderoso, así lo van a leer ustedes en los profetas, también está el gran día de la batalla de Jehová. Este es el mismo día. Número 10. También por su parte, allá en el cielo los ejércitos de Dios están alistados para descender, mientras que aquí en la tierra los ejércitos paganos de los reyes de Oriente avanzan hacia Jerusalén, están estacionados en Armegido, Armagedón, y empiezan a avanzar hacia Jerusalén. Sitian la ciudad, la invade invaden y destruyen la mitad de la ciudad de Jerusalén. Usted va a decir, pero ¿cómo? Tan solo, por ejemplo, ahorita que Israel está en guerra, al sur con Gaza y al noroeste con los terroristas de Líbano, que están estacionados ahí en Líbano. No es que tenga guerra Israel contra Líbano, sino que los terroristas de la facción política religiosa chiita, musulmana, están involucrados muy fuertemente en el Líbano, se han infiltrado ahí en el Líbano a nivel político en todas las esferas sociales, religiosas y militares. Son personas que vienen desde Irán y están manipulando el gobierno libio. Entonces, el gobierno libanés, perdón, porque los libios son otros, el gobierno libanés. Pero sin embargo, en esa mixtura, los terroristas están en guerra contra los judíos. Pues los judíos se defienden, etcétera, y se establece esta conflagración. Y vemos que Israel tiene los recursos militares, económicos y políticos para poder llevar a cabo esta defensa de su territorio. ¿Qué se necesita para que realmente la ciudad de Jerusalén caiga? Se necesitan ejércitos más poderosos que los terroristas. Y por eso aquella conflagración de ejércitos, aquel conjunto de ejércitos que se van a aliar, van a tener más poderío para ir a atacar a Jerusalén. Y es como la mitad de la ciudad va a ser invadida y destruida, según lo refieren Zacarías capítulo 14, versos 1 al 2, y Joel más precisamente, capítulo 3, versos 9 al 16. Fíjense cómo estas señales o estas profecías acerca de acontecimientos o eventos divinos en la vida de los judíos estaban ya dichos, pensados y dictados de parte de Jehová desde la antigüedad. Y podemos remontarnos a más de unos 2400 años antes de nuestra era. Número 11, según Apocalipsis 16, 18 y Lucas 21, 26, también Mateo y Marcos lo refieren. Ya no nos tomé la lectura de Lucas, que es sinóptica con Mateo y Marcos. Dice que va a haber un gran temblor de tierra. Ya explicamos en una de las clases anteriores que no es un terremoto físico como se ve en la imagen y en el que pudiéramos creer que todos los edificios se van a destruir y van a caer y va a causar una mortalidad y mortandad universal en todas las ciudades del mundo. No, es un temblor o un terremoto espiritual, mental,
en donde la gente va a tener terror. La gente es la que va a temblar del terror de las cosas que van a ver y cómo las están viendo. Muchas no van a tener explicación para ellas, para nosotros sí, los que estamos aprendiendo de la palabra y entendiendo y comprendiendo y recibiendo el mensaje de Dios de ese momento de salvación para los fieles, pero castigo para los infieles. Entonces a nosotros no nos va a sorprender ni nos va a causar terror. Repito, nos va a causar alegría y esperanza saber que Jesús está acercando, Jesús está ya a la puerta en ese momento histórico. Bueno, entonces hablamos de un terremoto espiritual, es un temblor espiritual, porque eso es parte del lenguaje profético, es parte del lenguaje de los profetas, de cuando menciona que hay un temblor, un terremoto, tiene el mismo impacto, pero es la consecuencia de que el sol se oscurezca, de que la luna se convierta en sangre y que las estrellas del cielo caigan a la tierra, que es también otro lenguaje profético que se refiere al miedo que tiene la gente. Así que es el mismo contexto de terror que va a vivir la gente cuando empiecen a ver las plagas, es así, las plagas que van a descender a la tierra. La conflagración mundial que va a estar allá en Jerusalén va a dar mucho miedo y bueno, va a haber terror en ese momento. No hay una explicación para la gente que no conoce a Dios, no va a haber una explicación de lo que está sucediendo. Para los que sabemos el plan de Dios, sí tenemos esa explicación. Por el lado de Dios, número 12, los ejércitos de Dios o el ejército de Dios se prepara allá en el cielo. Toda la tierra se cubre en el cielo de ángeles y se dejan ver por primera vez el ejército de Dios, los ángeles de Dios se van a ver, se van a hacer visibles cuando se aparezcan por primera vez en la tierra y van a cubrir toda la tierra, toda la tierra, no nada más una porción de ella, toda la tierra. Sea de día en un lado de la mitad de la tierra, o sea de noche en la otra mitad de la tierra, toda la gente va a ver el cielo cubierto de ángeles. ¿Qué reacciones va a causar en las personas que no conocen a Dios? Ya lo sabemos. Les va a causar terror y pánico. En las personas que conocen a Dios, que son de la fe de Jesús, les va a causar alegría. Esas son diferencias notables e importantes. Número 13. Por fin aparece la señal. Acuérdense que es una sola señal. La señal de Jesús en el cielo. La que decía Jesús allá en Mateo 24. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Es la señal de Jesús, es la señal de Jehová. ¿Cuál es esa señal? Que se hace invisible. Primero se hace invisible los ángeles y luego se hace invisible Jesús. ¿Por qué se hacen visibles los ángeles primero? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero en el momento en que se aparece Jesús, Jesús sí desciende sobre Jerusalén. ¿Y quiénes están ahí destruyendo la ciudad de Jerusalén? Los ejércitos invasores. No se le olvide que los ejércitos invasores están ahí lanzando misiles, bombas a Jerusalén, la están destruyendo la ciudad a la mitad. Cuando en ese momento se ve la señal de Jesús, es decir, aparece en el cielo Jesús. Y obviamente los ejércitos de estas naciones van a estar confundidos, no van a entender, van a querer interpretar militarmente lo que están viendo en el cielo, porque ellos están, su mente está en las baterías, en la artillería, en los aviones, y cuando vean esto en el cielo, pues van a confundirse, pensarán que son enemigos. Los ángeles van a pensar ellos, los ejércitos invasores van a pensar que los ángeles son enemigos. Número 14. Entonces, justamente en Apocalipsis 19 lo dice, estos soldados van a recibir la orden de atacar, fíjese bien, de atacar a los ángeles de Dios, a los huestes celestiales. Van a dirigir sus baterías hacia el cielo. Por esa confusión que tienen, porque no creen en Dios, porque no conocen el Evangelio, porque no conocen las señales de Jesús que anteceden a su venida y la señal de Jesús que es su manifestación gloriosa, pues ellos van a pensar que es un enemigo y van a empezar a disparar muy probablemente contra los ángeles y contra Jesús. Usted lo puede checar en Apocalipsis capítulo 19, verso 19, porque ahí literalmente dice que van a hacer guerra contra Jesús y sus ángeles.
Es literal lo que dice. Bueno, número 15. Entonces viene la, la intervención de Jesús gloriosa para rescatar a Jerusalén, para que no sea destruida del todo. Y es cuando Jesús envía fuego a esos ejércitos invasores. Y ahí en Zacarías capítulo 14, versos 12 al 15, lo dice también Sofonías, pero en los versos 12 al 15 del 14 de Zacarías, ahí dice Dios en qué consiste la plaga de la que van a morir los ejércitos invasores. Y narra ahí que estando ellos de pie, los ojos se van a derretir en sus cuencas de los soldados y la lengua también se les va a derretir del fuego que va a lanzar Jesús y sus ángeles contra todos esos soldados. Tan solo fíjese usted que, comparando, ¿verdad? En una historia que hay del rey Ezequías, que estaban rodeados del ejército sirio, eh, el profeta ora a Dios para que el rey pueda ver lo que está sucediendo en la realidad, porque el rey tenía mucho miedo, tenía mucho terror de ver 200,000 soldados alrededor de la ciudad de Jerusalén. Eh, no me acuerdo si era Samaria o Jerusalén, me parece que era Samaria. Y entonces el profeta ora a Dios para que el rey pueda ver la realidad, y entonces Dios le abre los ojos al rey y ve el cielo cubierto de las miríadas de ángeles, es decir, de los millones de ángeles. Oiga, eso es algo sorprendente, que Dios permita que un ser humano vea lo que está sucediendo en la realidad. Y entonces el rey ve el cielo cubierto de ángeles de Dios y abajo en la tierra están los ejércitos humanos. A la mañana siguiente, los 200,000 amanecieron muertos. ¿Por qué? Porque actuó el ejército de Dios. Entonces, hay que pensar entonces con la palabra de Dios, con los ejemplos que nos ha dado, qué va a suceder con los ejércitos invasores en Jerusalén en el gran día del Dios Todopoderoso. Pues obviamente van a ser aniquilados, van a ser fulminados, acabados, sin dolor, ¿verdad? Porque el hecho de que mencione que sus ojos se derriten en sus cuencas adentro y su lengua también en su boca, habla de un calor, un fuego abrasador que destruye instantáneamente. Instantáneamente. Número 16. En el momento en que Jesús se hace visible en la tierra, sucede lo de primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Jesús resucita a los muertos que creyeron en él. Son los que va a levantar Jesús. Estamos hablando de la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. No se lo olvide. La primera resurrección. Y la primera resurrección responde a la primera muerte. Así como todos vamos a morir, la muerte que viene en vida, esa es la primera muerte. Y el evento salvífico de Dios es la primera resurrección a esa muerte. Por eso nosotros, los que creemos en Jesús, dice Dios que no, pues, no vamos a morir, sino que es como las demás personas, de forma absoluta, que vamos a desaparecer, sino que vamos a estar en una metáfora como el sueño, vamos a estar dormidos. Y lo que va a venir a hacer Jesús es despertarnos. A eso se refiere. Y esa es la primera resurrección. Esa es la acción divina que va a estarse realizando a la par de que Jesús va descendiendo a la tierra y mientras tiene el conflicto o la destrucción de los invasores. Número 17. También, esos son los muertos en Cristo, los que van a resucitar primero. Y según esta misma cita, también los que estén vivos en ese momento y que sean de la fe de Jesús, van a ser transformados. Ellos no, pues están vivos, no necesitan morir y buscar resucitar, no van a ver la muerte. Entonces ellos simplemente van a ser transformados. Los que murieron y son resucitados en ese momento, van a ser resucitados, pero ya transformados en un nuevo cuerpo. Y los que estén vivos van a ser transformados en un nuevo cuerpo también, cuerpo resistente a la muerte. ¿Qué sigue en esta actividad de resurrección? Nada más ellos resucitan, no, fíjese, el número 18. En Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 14, hay una visión profética que Dios envía a Ezequiel para dar una esperanza a Israel, sean israelitas o judíos. Y es de que ellos también van a resucitar en ese día.
Y Jesús resucita a los judíos israelitas, los que son fieles, los va a resucitar en ese momento en que Jesús vaya llegando. Obviamente para los profetas el nombre es Jehová. Para los apóstoles o los nuevos profetas del profetismo después de la diáspora judía allá en Babilonia, dejan de pronunciar el nombre de Jehová. Y bueno, nosotros entendemos que ahora es Jesús, el nombre o Yehoshua en hebreo. Y ahora estos israelitas son los que van a resucitar. Todos los israelitas fieles, que fueron fieles en el primer pacto, van a ser resucitados. Es la resurrección de Israel. Se puede leer con calma ahí la profecía de Ezequiel 37, donde dice a Ezequiel, le dice, profetiza contra estos huesos y diles, levántense, y se levantan, y se une cada hueso a su hueso, y luego son cubiertos por músculo, y luego los músculos son cubiertos por piel, y luego el profeta recibe la instrucción de soplar a los cuatro vientos, en un acto metafórico profético, donde se les devuelve el espíritu a cada uno de sus muertos y vuelven a vivir. Pero no solamente sucede esto, también, número 19, el rey David va a ser resucitado en ese momento, porque a él le va a encomendar Jesús que gobierne sobre todo Israel, va a ser el rey de Israel, y Jesús va a ser el rey de toda la tierra, de un gobierno mundial, y David va a ser el rey de Israel. La escritura no menciona en los profetas ni en el Nuevo Testamento que la resurrección de Israel vaya a representarles a ellos una transformación gloriosa. No, solamente van a volver a vivir y van a recibir la promesa por fin de Dios de forma absoluta, como debió haber sido en el reparto de la tierra cuando entraron a Canaán. Van a recibir toda la tierra de Canaán que les pertenece a ellos y van a vivir 1000 años. No van a morir, no van a envejecer, simplemente van a vivir los 1000 años, pero no van a ser transformados ellos. Es una diferencia con los que son de la fe de Jesús. Sí hay resurrección, pero los israelitas resucitan igual con su mismo cuerpo, resucitan en carne, con la misma materia de la que estamos hechos. Mientras que los que murieron en la fe de Jesús o son transformados, van a ser revestidos de una nueva corporeidad, vamos a llamarlo así, un nuevo cuerpo, van a ser ellos mismos, o nosotros mismos, pero con un cuerpo resistente a la muerte. A partir de ahí somos revestidos, dice Dios a través del apóstol Pablo, de inmortalidad. Pero los israelitas no van a ser inmortales, solamente los de la fe en Jesús. Es algo que debe quedar muy claro. Número 20. Resucitados y transformados. Y también los israelitas que son resucitados en la carne, ¿verdad? En carne actual. Van a desaparecer y van a ser llevados de donde quiera que estén en todo el mundo, van a ser llevados a Jerusalén. ¿Quién los va a llevar? Los ángeles. En Mateo 24, versos 37 cuenta, y uno menciona que Dios manda a sus ángeles para recoger a todos los escogidos de la tierra y los va a llevar a Jerusalén con un propósito muy particular. Primero, para recibir a Jesús, ellos. Eso es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque en la lectura de Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17, hay una frase que si no se estudia, la gente la confunde y la asocia con la idea pagana de ir al cielo. La ida al cielo es una idea pagana, no es cristiana ni es bíblica. Jesús viene a reinar aquí en la tierra, así que nadie tiene por qué ir al cielo. Y la misma lectura de Tesalonicenses dice que los muertos resucitarán primero y luego los que queden vivos serán transformados. Y dice, y subirán al cielo a las nubes para recibir a Jesús en el aire. Eso es muy importante. ¿Quién recibía a quién? Si el lugar de recepción fuera el cielo, entonces Jesús recibiría a la gente y el texto diría. Entonces todos serán transformados y resucitados y serán llevados a las nubes para ser recibidos de Jesús, pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, el texto lo vamos a ver un poquito más adelante desglosado, pero de una vez aclarando este punto. Dice, para que reciban a Jesús. Entonces, el hecho de que nosotros vamos a recibir a Jesús
Es el acto mismo de salir de nuestra casa al patio o a la puerta para recibir al invitado y regresamos con él a nuestra morada. Es el mismo evento. Es un evento natural en el ser humano ir a recibir, salir a recibir al gran funcionario real, a Jesús, al rey, y regresar a casa. Como también lo hacían los israelitas y judíos cuando recibían al rey, salían afuera de la ciudad de Jerusalén, le tendían palmas y lo recibían afuera y entraban con él a la ciudad. Entonces, es el mismo principio. Bien, número 21. Ahora sí, Jesús, dice en Zacarías Jehová, en Hechos 1 habla de Jesús que se fue del Monte de los Olivos. En Zacarías 14, versos 4 al 11, dice que Jehová bajará y se afirmarán sus pies en ese día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Bueno, esa narración habla de que Jesús va a descender literalmente sobre el Monte de los Olivos. Y cuando Jesús ponga sus pies en el monte, inicia su reinado allí, inicia su gobierno. Sus primeros enemigos fueron destruidos en Armegido y en Jerusalén, cuando están destruyendo la mitad de la ciudad. Son destruidos sus primeros enemigos. Después va a destruir a los otros, que eso lo vamos a ver en el tema de los 1000 años o del gobierno milenial de Jesús. Lo vamos a ver en ese tema más adelante. 22. Ya una vez que Jesús toma el trono del gobierno mundial de la tierra, empieza a repartir responsabilidades de gobierno a los fieles que fueron llevados ahí. Por eso fueron llevados de todos los cabos de la tierra, de todos los rincones de la tierra, fueron llevados hasta Jerusalén por los ángeles, porque Jesús va a repartir a ellos ahí los gobiernos o liderazgos sacerdotales o ministeriales a cada uno de los fieles que estén ahí y los va a volver a mandar a toda la tierra a gobernar todas las ciudades, poblaciones, estados, capitales, naciones. Va a ser un reparto masivo, Jesús, de todos esos gobiernos. Y ahí está el reinado de Jesucristo en la tierra. Según Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Número 23. Aquí comienza el reinado de Jesucristo por 1000 años, según Apocalipsis 26. Son 1000 años de gobierno divino. Ya nos encontramos aquí en la causa de por qué Jesús viene a la tierra. Mire, si Dios quisiera que el hogar del ser humano fuera el cielo, ¿qué caso tendría la tierra? Desde que Dios plantó, dice la Escritura, plantó al hombre como un árbol que se planta. Lo plantó en el huerto del Edén. Desde ahí la metáfora profética de ver al hombre como un árbol es porque tiene que hacer raíces ahí, ese árbol. Y es así como está el ser humano. Todas las personas hacemos raíces aquí en la tierra. Nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, todo se desarrolla aquí en la tierra. Pero vienen esas enseñanzas paganas que nos dicen que la tierra es mala, que los árboles son malos, que todo lo que existe aquí en el mundo es malo. Y entonces Dios viene a sacar a la gente de aquí de la tierra y llevarla al cielo. O sea, eso es ilógico. Lo que Dios creó no es malo. Dice en Génesis que es bueno en gran manera. Es excelente lo que Dios creó. Lo malo es la conducta del ser humano que contaminó y sigue contaminando a toda la creación de Dios, incluyendo al mismo ser humano. El pecado y el mal contaminan al mismo ser humano. Y la solución no es llevarlos al cielo para hacer una purga, una especie de limpieza. No, Dios puede hacer la limpieza aquí en la tierra y lo ha empezado a hacer con el agua del bautismo. Ahí empieza la limpieza del ser humano, pero es aquí en la tierra. No tiene ningún sentido que Dios lleve a la gente al cielo. No hay ningún sentido. Hay algunas organizaciones o grupos protestantes, incluso católicos, ¿verdad? Obviamente la Iglesia Católica cree en la ida al cielo. Y los grupos protestantes también se trajeron esa enseñanza pagana, de que la recompensa del ser humano va a ser en el cielo. Es una mentira. Y entonces estos grupos protestantes han tratado de acomodar el mensaje bíblico de Apocalipsis y de los profetas
muy ad hoc de la enseñanza protestante católica. O sea, forzando el texto para fuerza dar el sentido de que hay que ir al cielo. Primero, distorsionan las señales que son parte del juicio de Dios, un juicio divino, ¿verdad? Dentro de un sistema legal divino. Ya analizamos en los sellos, las trompetas y las copas. Es un sistema legal divino de ejecutar una sentencia condenatoria para los criminales, para los pecadores. Pero ellos quieren forzar ese sistema judicial divino extrayendo algunos componentes, algunos pedazos o fragmentos del mensaje profético, unos de Apocalipsis, otros de Isaías, otros de Zacarías, y haciendo un trapo remendado y se lo ofrecen a la gente como una creencia nueva de que Dios viene por la gente y se la va a llevar al cielo, porque mientras la gente se la lleven al cielo, abajo va Dios a destruir toda la tierra y la va a quemar con fuego, la va a purificar con fuego y va a destruir a todos los seres humanos. Mientras los elegidos van a estar en el cielo. Y una vez que ya haya pasado la matazón o el asesinato, ¿verdad?, de mucha gente por parte de Dios, los baja Dios a la tierra. Esa es una forma de pensar el protestantismo. Hay otra forma también de protestantismo que creen que son llevados al cielo y se quedan permanentemente por la eternidad, cantando al lado de Dios con arpas, como dice Apocalipsis, por eso les digo que toman fragmentos muy convenientes, y teniendo una vida eterna ahí en el cielo, en donde vive Dios. No toman en cuenta lo que dice en Apocalipsis 22, capítulo 22, cuando dice que pasados los 1000 años, el Dios mismo, el Padre Eterno, viene a la tierra y establece su vivienda, su habitación aquí en la tierra, ahí en la nueva Jerusalén que va a descender del cielo también. Entonces, fíjense cómo es que Dios desciende del cielo a la tierra y hace su morada, su habitación, su vivienda la pone en Jerusalén, en una ciudad de tipo cubo, de líneas, de medidas, ancho, alto y largo, un poco más grandes que la República Mexicana, a lo largo de la República Mexicana. Y ahí va a vivir Dios, y va a vivir con el ser humano. Él viene a vivir aquí a la tierra, a nuestra casa. No va a llevar a la gente al cielo. Entonces, por eso es importante que entendamos esta temática, porque nos va a centrar a todos en ese orden divino de cómo Dios tiene pensado hacer, cómo tiene su plan, un plan de acción salvífica para el ser humano. El plan no comienza en las plagas, hermanos. El plan de salvación de Dios comenzó desde Adán y lo está ejecutando Dios hasta nuestros días. Y lo está ejecutando en la gente del pasado, en la gente del primer pacto, en la gente del segundo pacto, en usted y en mí está ejecutando su plan. No vamos a ser reyes y sacerdotes de Dios, como dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, solo porque sí, no, porque vamos a estar preparados para ejercer el gobierno de Dios aquí en la tierra. Por eso lo que usted y un servidor hagamos hoy, aquí en el presente, va a sentar las bases del ejercicio de gobierno que Dios nos va a entregar en nuestras manos cuando Él venga, para que sepamos, fíjese bien, cómo gobernar la tierra. Es cierto que Él nos va a poner habilidades especiales, dones especiales para el ejercicio de gobierno que vamos a realizar en ese entonces, pero sí deben estar sentadas las bases de cómo gobernar cuando Cristo venga. Y eso solamente es cuando ponemos a trabajar nuestros dones que Dios nos ha dado hoy en el presente para el servicio de la iglesia y para la predicación de este evangelio, de esta verdad que Dios está anunciando para la gente, que lo prediquemos a la gente que no lo conoce, para que entre toda esa gente que prediquemos estén aquellos que Dios va a elegir para que también participen de lo mismo que a nosotros ya se nos ha prometido, la vida eterna y el gobierno de Dios a través de Jesús, el Cristo, de nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso, nosotros hoy, el trabajo que desempeñemos, hermanos, en favor de la iglesia, por pequeño que sea, aunque para nosotros sea pequeño,
Tiene mucho valor el servicio que hacemos sirviendo a otros hermanos, a un grupo de hermanos, a un grupo de hermanas. Tiene mucho valor porque nos está preparando para el día futuro, para que cuando Cristo venga y nos dé un gobierno o un ministerio importante sacerdotal de ese entonces, no estemos de brazos cruzados, digamos, ¿qué voy a hacer? Cuando Jesús nos diga, vas a ir a tal país, vas a gobernarlo o vas a ser el ministro principal en tal ciudad, no estemos cruzados de brazos, pues, ¿qué voy a hacer? No, vamos a saber que vamos a servir. ¿Cómo? Con las habilidades que Dios nos dé y el aprendizaje que ya tuvimos aquí en la tierra. Porque lo que aprendimos aquí en la tierra, hermanos, en vida, en esta vida que estamos hoy viviendo, nos va a servir para que podamos ser capaces y aptos para el reino de Dios. Un hermano que tenía algunas fallas por ahí, algunos pecadillos, decía él mismo, con respecto a los mandamientos de Dios, se justificaba y sumaba su justificación a su esperanza de la resurrección y del reino de Dios, diciendo, yo me conformo con ser un barrendero en el reino de Dios. Me conformo con ser un barrendero en el reino de Dios. Pero, oh, sorpresa, en Apocalipsis 5:10 y en toda la escritura donde habla de la promesa de Dios, no dice, imagínense que el texto dijera, dice que dijera Apocalipsis 5:10, bienaventurados, porque cuando Cristo venga, los hará ustedes reyes, sacerdotes y barrenderos, y reinarán y limpiarán el reino por 1000 años. Pero es ilógico, es muy ilógico y irracional. No existen otras funciones más que ser gobernantes o funcionarios del reino de Dios, o ser ministros o sacerdotes del mismo en aquel entonces. Entonces, los que seamos ministros, vamos a predicar la palabra, pero va a cambiar el tiempo de predicación. Ahora estamos predicando, arrepiéntanse hermanos, arrepiéntase gente, ¿verdad? Porque viene el reino de Dios y viene esta destrucción y va a ser juicio y castigo a las naciones. No seas parte de esa nación, arrepiéntete. Es la predicación hoy, ¿verdad? En el presente con vista al futuro. Cuando venga Jesús y establezca su reino, los que seamos ministros ahí del Evangelio, vamos a predicar de este presente al pasado y vamos a decir, arrepiéntanse ahora los de esta generación que están viviendo aquí en el reino de Cristo, porque va a durar 1000 años el gobierno y la gente va a seguir viva. Arrepiéntanse porque así como prometió que Él vendría y hoy está aquí, también existe la promesa de que ustedes vivan eternamente. Fíjense cómo va a cambiar la predicación, pero dentro del mismo contexto de la misma Biblia que tenemos hoy, de la misma palabra que está en el mensaje contenido ahí mismo. Entonces, es muy importante, hermanos, que podamos focalizar esto, podamos experimentarlo, vivirlo y tenerlo como una esperanza, tenerlo como un sueño. El hecho de que usted anhele que su esposa en el día postrero, en la parousia de Jesús, es decir, en la manifestación o la aparición de Jesús gloriosa aquí en la tierra, usted se ha levantado del sepulcro, igual que un servidor, ¿verdad? Volteemos a nuestro lado y veamos que la que fue nuestra esposa está levantándose también, está levantando Jesús. Y los que son nuestros hijos también se están levantando en ese momento. Y hermanos en la fe que conocimos también se están levantando. Dios nos va a dotar de una mente prodigiosa, prodigiosamente divina en ese momento. Y vamos a ver muchas cosas que hoy no alcanzamos a ver. Vamos a comprender muchas cosas que hoy no alcanzamos a comprender. Porque dice el apóstol Pablo que hoy estamos como niños. Y tiene razón, no conocemos mucho. Hablamos de lo poco que conocemos, predicamos de lo poco que sabemos. Pero en aquel entonces dice, vamos a tener una claridad total, una sapiencia divina, conocimiento divino amplio y abundante, en el que se van a responder muchas interrogantes que hoy pudiéramos tener los hijos de Dios. Quédense con este mensaje. Le invito a que continúen las siguientes clases. Vamos a ver ejercicios muy prácticos. Bueno, clase es muy específica sobre aquellas narraciones bíblicas que pasó con Enoch, que es la escritura que se lo llevó Dios para no ver muerte, que dice que no murió, o si murió. Esos temas los vamos a ver. Con Elías, ¿qué pasó? Que fue llevado en un carro de fuego al cielo y desapareció, sigue vivo o no. Eh, Existe el infierno, ¿qué es el infierno? Desde el punto de vista de la Biblia.
existe el cielo, desde el punto de vista de la Biblia. Todos estos temas los vamos a ver. El ladrón arrepentido, ¿dónde está el ladrón arrepentido que le dijo Jesús? Ciertamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Bueno, todos esos temas los vamos a tener a partir de la siguiente clase. Acompáñenos y que Dios nos bendiga.